Estoy contento, hermanos, de estar de nuevo aquí. Así como está de pie, abre su Biblia en Primera de Juan. Hermano Gaby. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Gloria a Dios. El último día que prediqué estaba con tos y ahorita regreso con tos. Pero ya es menos. Gloria a Dios. Porque Dios es bueno, hermanos, y tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de nuestra salud. Perdón, a veces quisiéramos que fuera así, pero no es así, ¿verdad? A Dios sea la gloria por todo. Amén. En todo nos gozamos, cualquiera que sea nuestra situación. Debemos estar enseñados, hermanos, a que nuestro corazón debe estar dispuesto siempre a honrar al Señor. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu bondad, gracias por tu sierva, nuestra hermana Betty, Señor, que ha dirigido la alabanza. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros. Padre, gracias, especialmente por tu palabra que es viva y eficaz, la que nos transforma, la que nos cambia, la que hace en nosotros el trabajo de la restauración, Señor, de alimentarnos, Padre Santo. Gracias por tu Espíritu, porque en conjunto con tu palabra, Señor, edifica nuestra vida de tal manera que obtenemos el resultado final, Señor, que es nuestra santificación. Condición, Señor, en la que nos permite estar en tu presencia. Tu palabra dice que tu voluntad es nuestra santificación para poder estar delante de ti por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Te ruego en el nombre de Jesucristo que en esta hora tu palabra edifique, consuele, exhorte, llene nuestros corazones de gozo, Padre Santo, y de fortaleza para seguir adelante. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, hermana Chela va a tener a los niños, ¿se los va a llevar? Ok. A ver, todos los niños pasen con la hermana Chela. Los niños que tengan instrumentos, que me los pongan aquí, por favor. Ok. Todos los niños tomen su panderito y lo van a poner ahí donde está la hermana Chela, ahí arribita. Todos los que tengan pandero. Maracas también, please. Cuidado, sin correr, hermano David. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Perdónenme, hermanos. Ando un poquito, ya, como le digo, es menos, un poquito incómodo con la garganta. Pero bendito sea Dios porque en todo hemos visto sus cuidados. En cosas tan pequeñas como un resfriado, en cosas tan difíciles como pruebas, hermanos, que a veces nuestra mente, nuestro corazón no soporta, pero a Dios sea la gloria. Gracias, hermano Mario. Yo casi no acostumbro usar ni chicles, ni dulcecitos, ni nada, pero en esta ocasión les voy a pedir que me perdonen, hermanos, solamente para abrir un poquito más mi garganta. Gloria a Cristo. La certeza de la salvación, hermanos. Cuando el Señor pensó en redimirnos, no solamente pensó en el acto de hacerlo, o en lo que conlleva, en lo que contiene la salvación, sino en el efecto que iba a producir en nosotros. Y uno de los efectos de la salvación
es la seguridad de que somos salvos. Amén. En algunas ocasiones, a medida que el Señor me ha permitido enseñar, y en algunas clases, en algunas conferencias o pláticas que he tenido, hago dos preguntas. Hermanos, ¿quiénes son salvos? Y por lo regular la mayoría de la asamblea, del grupo pequeño o grande, levantan la mano. Y luego, seguida de esta pregunta, hago otra pregunta. Hermanos, ¿cuántos están seguros de que son salvos? Y tristemente, o de una manera así paradójica, menos de la mitad de los que acababan de levantar las manos la vuelven a levantar. Y digo, ¿cómo está eso? Creen que son salvos, pero no están seguros de que lo son. Hay una enseñanza que dice que una vez salvo, siempre salvo. Yo estoy de acuerdo con esa aseveración, pero no del todo. Estoy de acuerdo en este sentido de que una vez que el Señor salva a la persona, el Señor pensó en salvarla para siempre y de que nadie la iba a arrebatar de su mano. ¿En qué sentido no estoy de acuerdo? En la actitud, fíjese bien, en la actitud de las personas, no de Dios. Porque Dios pensó en salvarnos una sola vez y para siempre. En lo que no estoy de acuerdo es en la actitud que toman las personas de que una vez habiéndose salvos, se dan licencia, se dan permiso. No sé quién les dará permiso, pero ellos se dan permiso para seguir cometiendo ciertas cosas que son pecado. Pero como la Biblia no dice que son, ellos se autorizan, se dan, como les digo, esa licencia, ¿verdad? Para seguir observando, teniendo prácticas que no agradan a Dios. O que, aunque la Biblia no las define como pecado, bueno, pues no las aceptan como pecado. Y creo yo, hermanos, por experiencia personal, que una vez salvo, y lo creo también por la palabra, que una vez salvo, tenemos que cuidar esa salvación. El proceso de la salvación, es decir, todo lo que tuvo que, o lo que hizo Dios, porque a veces decirlo tuvo que hacerlo suena como que fue obligado, ¿no? Dios lo hizo por amor, Dios nos salvó por amor, porque Él quiso hacerlo. El proceso o el acto de Dios para salvar a la humanidad, ahí nosotros no tuvimos nada que ver. Cuando Dios decidió salvar a la humanidad, es más, déjenme les digo una cosa, todavía ni había humanidad. Que ahora sí que, como dice por ahí un personaje en la televisión, qué cosas, ¿no? Dice Primera de Pedro, y quiero que me ayuden a leerlo. ¿Por qué tan seguro estoy de mi salvación? Porque esta salvación, en primer lugar, hermanos, fue planeada, fue asegurada, fue provista, aún desde antes de que yo existiera. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, fíjese cómo dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, todo el tiempo de tu vida, desde la cuna hasta la tumba, conduce tu vida con temor. Pero fíjense lo que dice, a mí esto, hermano, me da escalofríos.
de gozo, de saber cuánto me ama el Señor, qué tanto pensó en mí, exclusivamente en mí. Y quiero que esas palabras las use usted. Piense Dios, diga, Dios pensó en mí Raquel, pensó en mí Delfina, pensó en mí Carla, pensó en mí Fernando. Tome para sí estas palabras. Dios pensó en mí. Fíjese lo que dice el verso 18. Sabiendo que fui rescatado de mi vana manera de vivir, la cual recibí de mis padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fíjese, recibí esta salvación, recibí este rescate con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjese lo que dice el 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de mí. Amén. Por amor de ustedes, aquí dice la palabra, por amor de vosotros, pero estamos personalizando esta palabra. Por amor de mí, dice, y mediante el cual creo en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que mi fe y esperanza sea en Dios. Habiendo purificado mi alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, de la que se echa a perder, no, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Hermanos, Dios no solamente pensó en salvarnos, pensó en darnos la seguridad de que lo somos, de que somos salvos. Muchos creyentes, hermanos, vivimos o viven en la incertidumbre, de tal manera que si les hacen esta pregunta, hermano, ¿qué pasaría de ti? ¿Qué sería de ti si el Señor Jesucristo viniera en esta hora? Mire, Juan el apóstol, en visión, estando en la isla de Patmos, en uno de los últimos capítulos de Apocalipsis, él ve dos personajes centrales en la palabra, o principales. Ve a la iglesia y ve al Espíritu a un ladito de ella. ¿Y sabe cómo los ve? Los ve en perfecta comunión, los ve en perfecta armonía, los ve en común acuerdo y los ve orando. Ve a la iglesia y ve al Espíritu en un culto de oración. ¿Y sabe qué era lo que clamaban el Espíritu y la iglesia? ¿Sabe qué era la voz o la palabra que decían? Maranata, Maranata, que decía, ven Señor, sí ven. Ven Señor, sí ven. Esto es lo que significa esta palabra. Los dos, el Espíritu y la iglesia, clamaban porque el Señor viniera y la redención de Dios se mostrara en totalidad y en perfección. Una iglesia, hermanos, que está segura de que es salva, clama por la venida del Señor. Pero aquella iglesia que no está segura, dice, Señor, espérate tantito, déjame y me limpio, déjame y me purifico, déjame y me santifico, déjame y le pido perdón a mi hermano, déjame y me las cobro porque me las hicieron y después ya que me arrepiento, entonces sí vienes. Una iglesia, hermanos, que está segura de su salvación, tiene un clamor vivo, tiene un clamor constante, clama porque la venida del Señor se manifieste y se manifieste pronto. ¿Qué respondería usted, hermano? Si le dijeran, hermano, ¿cómo está tu vida hoy? Si Dios viniera, si el Señor Jesucristo viniera, ¿qué sería de ti? A muchos les aterra esta pregunta, hermanos. Miren, la pregunta no les da miedo, lo que les da miedo es la respuesta.
¿Por qué? Porque no estamos seguros de la salvación. Pero en esta hora, yo le voy a dar unos pequeños pasos para que usted se asegure de su salvación. El Señor se aseguró de que Él quería salvarlo a usted y a mí. De tal manera que se encomendó al Padre una noche antes de morir y le dijo: Señor, se puso en las manos de su Padre, le dijo: Padre, si tú quieres, haz que pase de mí esta copa. Pero como Él sabía y conocía su carne y conocía su debilidad, porque estaba en días de debilidad, dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú. De esta manera Él se aseguró que el proceso de la salvación se iba a llevar a cabo. Aunque eso representara, hermanos, morir. Aunque eso representara entregar su vida. Yo me pongo a pensar, hermanos, cuando Cristo fue por primera vez al templo y vio el primer sacrificio, cuando vio el primer corderito ser degollado, cuando vio el primer macho cabrío que fue vaciado, hermano, su sangre fue vaciada, ¿qué pensaría el Señor Jesús? Un día yo voy a tomar ese lugar. ¿Qué pensamientos vendrían por su cabeza? Él sabía, hermanos, desde niño. Él sabía. Tenemos el ejemplo cuando Él se extravió y se quedó en el templo y sus padres ya iban de camino de regreso a casa. ¿Sí saben ese pasaje, verdad? La historia de Jesús. Y regresan sus padres a buscarlo y lo encuentran con los sabios y los maestros y los escribas en el templo y le reprochan, ¿verdad? ¿Por qué nos hiciste esto? Y Él dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él sabía quién era. Él sabía qué representaba estar como un cordero en medio de una manada de lobos. Les digo, hermanos, o les decía, que a muchos les aterra, no la pregunta, cuando les dice: hermano, ¿ya estás listo? Me acuerdo antes, no sé si usted lo llegó a ver, un sticker, una calcomanía, decimos nosotros en español. Se pegaba en las puertas de las casas, en las ventanas, en las vidrios de los carros. Una mano así, apuntando. Y arriba decía: Cristo viene. Y abajo decía: ¿estás preparado? Y estaba el dedote así, apuntando. Era un cuadro, era una sticker para reflexionar. Esa era la intención del sticker, hacernos pensar. ¿Realmente estoy preparado? ¿Realmente soy salvo? Yo no quiero hacerlos que pasen saliva. Yo no quiero meterlos en apuros. Yo quiero que usted se cerciore en esta hora. Y que si ya viene seguro, que lo confirme en el nombre del Señor. Dice 1 de Juan capítulo 15, verso 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué lo escribe Juan de esta manera, hermanos? Porque era la iglesia, eran los primeros días de la iglesia. Era la iglesia o gente judía que se estaba desprendiendo de la fe, la ley de Moisés, o de la práctica de la ley de Moisés. Y había unos maestros que querían enseñar que podía compaginarse, que podía combinarse la fe cristiana o la fe en Cristo con la ley de Moisés. Y eso no se puede. No se puede, porque la salvación mediante Cristo es por fe. Y la salvación mediante la ley es por obras. Pero el resultado de la fe en Jesucristo son las obras, inspiradas por la fe primeramente. Entonces, el apóstol Juan se asegura de escribirle a los nuevos convertidos, hermanos, de que en Jesucristo tenían vida eterna, y solamente en Jesucristo. Y para que se mantuvieran creyendo solamente en Jesucristo.
El que creía en Jesucristo, hermanos, creía en el Padre, y el que amaba al Hijo, amaba al Padre. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de los 9 pasos, hermanos, para estar seguros de nuestra salvación. Estamos seguros de la salvación, hermanos, cuando se cree en el nombre del Hijo de Dios. Dice el verso 9, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En primer lugar, hermanos, el primer paso que nos da seguridad de la salvación es creer en Jesucristo. ¿Usted cree en Jesucristo? Usted ha empezado. Ahora sí, como dicen por ahí, con el pie derecho, aunque algunos sean zurdos, ¿verdad? ¿Usted cree en Jesucristo? Su fe descansa en Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo. Usted ha empezado de la manera correcta. Usted tiene la seguridad de que es salvo. Ahora, una vez más, hermanos, o una vez que se ha recibido a Jesucristo, yo pregunto, ¿qué voy a hacer con Cristo? Fíjese, los budistas, los islámicos, consideran al mundo occidental como el mundo cristiano. Simplemente porque no son budistas, o porque no son islámicos, o porque no son de la religión de ellos. Piensan que todas las personas occidentales son cristianos. Creen que toda Europa es cristiana. Creen que toda América es cristiana. Si así fuera, hermanos, uy, qué bendición, ¿verdad? Iglesias por donde quiera, santidad por donde quiera, no hubiera casinos, no hubiera casas de apuesta, no hubiera centros de vicio, no hubiera lugares de prostitución, no hubiera expendios de droga, no hubiera violencia, no hubiera gobiernos corruptos. ¡Qué hermoso sería, hermanos! Si el cristianismo fuera así como lo ven los islámicos, los budistas, ¿verdad? Que fuera de ellos todos los demás son cristianos. ¡Qué hermoso sería! Pero no es así. Para ser salvos hay que creer en Jesús. Dice la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hay millones de gentes, hermanos, que conocen a Jesucristo, pero lo conocen meramente como una noción, como una noticia, como un dato informativo. No lo conocen en realidad como una experiencia real. No lo conocen como una experiencia viva en su ser. Entonces, ¿qué hacer con Jesucristo? Una vez que se conoce a Jesús, una vez que se sabe que es el Hijo de Dios y que vino a salvar al mundo. Es más, hacerlo de una manera personal, que vino a salvarme a mí. Ya tengo el conocimiento, ya creo en Él. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con Él? Este es el segundo paso, hermanos. Honrar a Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 3. Lo voy a leer desde el 1. Dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios no hace excepción de personas. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Una cosa, hermanos, es confesar a Jesucristo. Hay una parte en la Biblia que dice que todo el que confesara el nombre del Señor será salvo. Yo creo eso, hermanos.
Pero un simple acto de confesión, es decir, que yo me he arrodillado porque andaba todo quebrado en mi vida, porque andaba todo deshecho, porque andaba todo emproblemado, y fui a un templo cristiano, fui a un lugar donde tuve intimidad con el Señor, y dije, Señor, yo creo en ti, y soy salvo, e hizo una confesión de fe. Déjeme le digo una cosa, es el primer paso nada más, pero eso no es todo en la salvación. Para que usted esté seguro de la salvación, tiene que estar seguro de que está caminando y que está dando los pasos que le van a proveer la salvación. Y en todos está Jesucristo relacionado. En ninguno de ellos está Él o su palabra o su espíritu exento. Fíjese, estamos seguros de la salvación cuando honramos a Jesucristo. Ahora, ¿de qué manera, hermanos, honramos a Jesucristo? Yo creo que aquí todos somos casados. Una cosa es que usted le diga a su pochonguita, ¿verdad? A su amada, a su pipiripau, ¿verdad? A su esposo, te quiero mucho. No hay otro como tú. Claro que no hay otro. Gracias a Dios, ¿verdad? Nadie como tú. Te amo. Y otra cosa es que su esposo le crea. ¿Por qué? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. En México nosotros tenemos un dicho que dice así: del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Verdad que sí? De la palabra a la práctica hay mucha distancia. Cualquiera dice que ama a Dios. Es fácil amar a Dios, pero hacer sus mandamientos, llevar a cabo su palabra, ahí es donde entran los asegúnes, ¿verdad? Por eso le digo, tenemos la seguridad de la salvación cuando honramos a Jesucristo. ¿Cómo lo honramos? ¿Cómo le muestro yo a mi esposa, a mis hijos, a las personas que les digo que los amo? ¿Cómo realmente ellos van a estar seguros de que los amo? Porque les doy muestras. Amén. De que mis palabras son verdad. Honramos a Jesucristo, hermanos, cuando guardamos sus mandamientos. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Miren nomás, hermanos. Estamos hablando de la seguridad de la salvación. Yo quiero que usted esté seguro de la salvación. Yo quiero que usted sepa que usted es salvo por gracia, por pura misericordia, por puro amor. Es como cuando nosotros recibimos un regalo. Ese regalo nunca va a ser de nosotros si nunca lo tenemos en las manos. O ese regalo no va a ser de nosotros si habiéndolo tenido, lo desperdiciamos. No lo cuidamos. No le damos el cuidado y el mantenimiento que ese regalo necesita, suponiendo que sea algo que implique mantenimiento, que implique cuidado. Amén. Estamos hablando de la seguridad de la salvación. Estamos seguros de la salvación cuando se ama al Padre y al Hijo. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre, hermanos. Se ama al Padre y al Hijo. Se detesta. Se desprecia. Lo que antes nos producía gozo, que nosotros pensábamos que era gozo, ¿verdad? Pero era una satisfacción meramente sensacional. ¿Cómo se dice? De los sentidos.
físicos, corporales, sensorial es la palabra. Era una satisfacción sensorial. ¿Qué quiero decir con esto? Se lo voy a explicar en palabras del hermano Carlos. Nosotros decimos a panza llena, corazón contento. Estando saciada nuestra carne, que a todo, no necesito nada más. Habiendo saciado al animal de la carne, con pasiones bajas, con vicios, con trastornos de la mente, hay gente que se satisface con tanta locura, ¿verdad? Y llegan a expresar, esto es vida. Pero amar a Dios, hermanos, amar a Dios, en realidad amar a Dios implica sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Mire, porque dice la palabra, no ames al mundo. Oiga, no amar al mundo, hermano. No amar los placeres, Padre Santo, que provee el mundo. No amar lo rico, lo sustancioso, lo pecaminoso que es el mundo. Claro que representa un sacrificio. Pero cuando nosotros realmente conocemos a Jesús, más que un sacrificio es un gozo. Despreciar al mundo y las cosas que están en el mundo. Por eso dice la palabra, no lo ames. El mundo pasa y sus deseos, pero si tú amas a Dios, tú vas a permanecer para siempre. En otras palabras, si tú amas a Dios, te darás cuenta de la seguridad de tu salvación. Se ama, hermano, se tiene la seguridad de salvación si se practica la justicia y no el pecado. Una vez que uno viene a Jesucristo, todo cambia, hermanos. Todo cambia en nosotros. Yo le he enseñado a usted a través de estos años o poquitos años que tenemos. Una vez que nos encontramos con Jesucristo, ya no volvemos a ser los mismos. No se puede, hermano. Usted podrá rechazar, podrá ignorar si quiere, pero yo le aseguro que una vez conociendo y sabiendo de Jesucristo, usted ya no va a ser el mismo. Podrá vivir en su vida de pecado si usted si quiere, podrá, no sé, darse los deleites que usted quiera. Sí, yo sé que sí se puede, pero ya no lo va a hacer igual. Ya no va a ser igual. Usted está seguro de la salvación cuando impactado por ese amor de Jesucristo. Mire, dice Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para que nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En una ocasión le decía a un hermano, más bien a una clase, era un grupo, le decía, ¿cuántos de nosotros, hermanos, en nuestro sano juicio, viendo que una patrulla se lleva a un delincuente, sabiendo que este delincuente es un asesino en serie y que trae una larga lista de crímenes, ¿cuántos de nosotros, hermanos, pensando en nuestros cabales, le diríamos al policía, señor policía, mire, no se lleve a ese criminal, aquí está el Junior? Sabiendo que lo van a llevar a la silla eléctrica. Aquí está la niña, llévese a mi niña y castíguela a ella. ¿Quién lo haría, hermano? Ninguno de nosotros. Nadie. Nadie lo haríamos. La justicia de Dios, hermanos. Nosotros diríamos, quémenlo, despedácenlo vivo, fusílenlo. Esa es la justicia del hombre, que el culpable pague por sus fechorías, ¿verdad que sí? Es lo justo. Eso es el estándar del hombre, ojo por ojo y diente por diente. Pero la justicia de Dios, hermanos, dice la palabra que por la injusticia del hombre, la ira de Dios se revela. Y por la injusticia del hombre,
por la injusticia del hombre, por la mala manera de vivir del hombre, Dios muestra su justicia. ¿Sabe cuál es? Que un inocente pagará por la culpa de todos nosotros. Los conceptos de Dios, hermanos, no caben aquí. Por eso dice la palabra, mis razonamientos no son como los tuyos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Una vez habiendo conocido a Jesucristo, practicar la justicia. ¿Cuál? ¿La de nosotros? No. ¿Saben por qué? Porque nos va a hacer que nos revolvamos en el mismo caos que antes estábamos. Vamos a hacer de Jesucristo una religión, como ha pasado ya. Vamos a hacer del perfecto plan de Dios una tragedia para la humanidad, como ya ha pasado. Pero aquel que tiene seguridad de la salvación tiene que practicar la justicia de Dios. Le repito, ¿cuál? ¿La de nosotros? No, la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Vamos a ver qué dice, hermanos. Primera de Juan capítulo 3, versos del 7 al 10. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Entonces esto, que ya no voy a pecar. Mientras nosotros estemos en esta carne, vamos a seguir lidiando con ese concepto de pecado. Pero una cosa es que usted lo haga y otra cosa es que usted se deleite. Yo le he enseñado la diferencia, hermanos, que ahora tenemos en nuestra nueva vida en Cristo. Practicar la justicia de Dios es aborrecer el pecado. Ahora nosotros tenemos conciencia de que el pecado nos aparta de Dios. Por lo tanto, cuando lleguemos a caer en pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mostrar, ese repudio, ese rechazo hacia el pecado e ir a los pies del Señor, donde nunca debimos de habernos apartado. Practicar la justicia de Dios es amar el sacrificio que nosotros debimos de haber llevado a cabo. Practicar la justicia de Dios, hermanos, es amar a Jesucristo en la cruz y amar a Jesucristo resucitado. Eso es amar, practicar la justicia de Dios. Nunca separarnos de la cruz. Por eso el apóstol Pablo expresó con voz triunfante: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne injustamente, ahora lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es practicar la justicia de Dios. Estar a la par de Cristo en la cruz. De esa manera, hermanos, nunca nos va a saltar la idea del temor, de que si somos salvos o no. Nunca nos va a saltar la idea de inseguridad, de duda, de incertidumbre acerca de nuestra salvación. Porque al igual que Moisés, vamos a estar conscientes, hermanos, de que el lugar en que estamos pisando es tierra santa. Y eso nos va a inspirar a amar la justicia, a cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, como dice el libro de los Hebreos. Estamos seguros de la salvación, hermanos, si amamos a nuestros hermanos, a los hermanos en la misma fe, a los hermanos que aún no han recibido a Jesucristo, y me refiero a hermanos en creación.
Mire, pasa mucho, hermanos. Pasa mucho que cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, nos hacemos indolentes, nos hacemos insensibles al dolor ajeno. Como ya somos salvos, despreciamos a aquel que no lo es. Como nosotros ya somos limpios, vemos así de arriba abajo aquel que está preso de un pecado o de un vicio. Aprendemos, no sé de dónde lo sacamos, a seleccionar, a diferenciar, y formamos en nuestra mente castas, ¿verdad? Niveles. No, este sí es bien espiritual, el otro es un inmundo pecador. Ni te juntes con él porque se te va a pegar el pecado. Es más, no lo invites ni a tu casa porque capaz que contamine las paredes y las cortinas. Cuando nosotros, hermanos, estamos seguros de nuestra salvación. Miren, había una en México, llegó en los tiempos de, ¿qué serían? 1600 por ahí. Hay registros de la colonia que llegó una infección, sabrá de dónde habría llegado, pero es una matazón de gente, ¿verdad? Y esa infección, lo que le llamaban la peste, y sobre todo los sacerdotes católicos, que eran los encargados de las misiones, ellos llevaban los registros de gente que moría, y a veces era tanto la mortandad que no alcanzaban a registrar los nombres de algunas personas. Y lo que los cementeros hacían era que nomás envolvían el bulto en un petate, bueno, para nosotros un petate es como una sábana, una cobija o una alfombra, y nomás le envolvían y le daban vuelo a la fosa común. Pero lo que los sacerdotes les extrañaba era por qué los enterradores no se morían. Si ellos agarraban el cadáver, bueno, no lo voy a decir que lo haga, ¿verdad? Pero el asunto es que ellos se guardaban aquí unas botellitas de barro en sus bolsas o en los morrales, y en ese barro, en esas botellitas de barro, tenían una bebida que le llamaban mezcal, el mezcali, que eran la bebida de los indios, y era una bebida fermentada, por lo tanto traía cierta cantidad de alcohol. Y ese alcohol, ¿verdad?, en su cuerpo, en su sangre, les daba la inmunidad, es decir, los hacía inmunes a la infección, a la mortandad, a la peste. Y ellos, pues, ignorantes, ellos no sabían. Ellos nomás les pagaban por aventar a los bultos ahí en el pozo. Pero después, con el estudio, se dio cuenta de que esa era la razón de que no se moría. Cuando uno tiene a Jesucristo, hermanos, uno está inmune al pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Dice la palabra que la intención de Satanás es hurtar, matar y destruir. Pero el Señor vino para deshacer las obras del diablo. En Cristo hay perfecta sanidad. En Cristo hay perfecta inmunidad acerca del pecado. En Cristo nosotros tenemos, hermanos, eso que necesitamos para ponernos en pie delante de Dios y soportar su santidad. Somos inmunes al pecado. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que los efectos eternos del pecado desaparecen. Ya no tienen efecto en nosotros. Ya no surten efecto en nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros lidiamos día con día? Porque si usted, dice aquí la palabra, el que practica el pecado es del diablo. En otras palabras, el que se deleita
en el pecado es del diablo. No, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nuestra situación ya no es como antes, cuando el virus hacía presa de nuestra vida, cuando el virus del pecado, la contaminación del pecado nos tenía atados. Ahora la sangre preciosa de Jesucristo nos ha hecho limpios, nos ha hecho libres. Nos ha dado conciencia de que el pecado nos aparta de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a incurrir en algún pecado, en alguna falta delante de Dios, lo único que tenemos que hacer es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque ya no amamos el pecado, ya no nos deleitamos en él. Se tiene conciencia, hermanos, de la presencia del Espíritu Santo. Eso nos da también seguridad de que somos salvos. No solamente el Señor nos ha transformado, no solamente nos ha limpiado, no solamente nos ha apartado de nuestra vida de pecado, también ha hecho de nosotros, hermanos, que seamos recipientes de la misma presencia del Espíritu de Dios. Miren, en el Antiguo Testamento, el hecho de que el Espíritu descendiera sobre una persona era algo extraordinario, era algo único y sigue siendo hasta la fecha. Pero me refiero a que esos acontecimientos sucedían de manera esporádica. ¿Qué quiero decir con esta palabra? De manera esporádica, que sucedían de cuando en cuando. No era algo común, no era algo cotidiano, sino que era cuando la situación, cuando la persona o la nación estaban en una situación de verdad, de aprieto, aparecía, se manifestaba el Espíritu Santo, hermanos, para hacer obras portentosas a través de una o de varias personas. Ahí tenemos el caso de Sansón. Sansón era un hombre común y corriente, hasta que descendía el Espíritu Santo sobre él y hacía maravillas a través de su cuerpo, ¿verdad? Con su cuerpo él hacía cosas que un hombre común no podía levantar, no podía hacer, perdón. Luchaba contra ejércitos que necesitaban de otro ejército para poder ser vencido, pero él lo hacía él solo, porque el Espíritu de Dios descendía sobre él. La seguridad de la salvación, hermanos, nos da la conciencia de que la presencia del Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Primera de Juan capítulo 3, verso 24, dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios tiene una misión en la iglesia, y es de ser un guía, de ser un acompañante fiel de nuestro camino, hermanos, para guiarnos a cumplir toda verdad, para cumplir toda justicia. Cuando usted esté indeciso respecto a una situación en su vida, pide la guianza del Espíritu Santo. Si usted vive su vida cristiana, hermano, sin la comunión con el Espíritu Santo, déjeme le digo una cosa: está destinado al fracaso. No porque la obra de Dios no sea perfecta, no porque la obra de Dios esté inconclusa, no, sino porque nosotros, hermanos, hemos desechado a nuestro guía, hemos hecho un lado, a nuestro guía que nos llevará a cumplir la justicia de Dios en nosotros. Estamos seguros de la salvación si se sigue el ejemplo de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Yo no puedo decir que le voy, un ejemplo, a mí me gusta el fútbol. Yo no puedo decir que le voy a un equipo de fútbol si nunca me pongo su camiseta. Es un ejemplo muy sencillo, muy corriente, si usted lo quiere entender así. Pero, para que usted me entienda, por ilustrarlo de alguna manera, yo no puedo decir que soy de un equipo sin nunca muestro afición por ese equipo. Hace poco en Argentina
El River Plate descendió a la primera, ¿verdad? Vamos así. Yo me imagino cómo se han de haber sentido sus seguidores, que al mundo se les caía. Hay gente que así le pasa. Son tan fanáticos al fútbol que el día que su equipo pierde se siente que se les quiere acabar el mundo. De veras. Bueno, cada quien sus pasiones, ¿verdad? Pero ahora que regresó a la primera, ya me imagino se han de sentir en la gloria, ¿verdad? Ahora sí van a ver y que no sé qué. Eso es su pasión. Está bien. Cada quien su rollo. Pero yo le voy a decir una cosa, hermanos. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios si desecho la guianza del Espíritu. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios si no ando como Cristo andó. Dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 2, verso 6, dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Que el que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Es por eso que yo le puse el ejemplo del fútbol. Si yo soy cristiano, hermanos, lo menos que debo hacer es portarme como cristiano. Hay gentes que se portan como cristianos y no lo son. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Y hay cristianos que sí son y que no se portan como cristianos. Qué cosa más tremenda todavía. Queremos estar seguros de la salvación, hermanos. Tenemos que andar como Él andó. Si yo le digo que le voy a un equipo o a un partido político, me pongo la camiseta de tal equipo, de tal partido político, o de lo que sea. Si digo que soy cristiano, debo andar como Él andó. Que la gente vea a Jesucristo en mí. Que la gente vea reflejada la imagen de Cristo en mi vida. Muchas veces yo le he dicho a usted que la gente va a ver a Jesucristo según yo muestre a Jesucristo. La gente se va a dar cuenta que existe un Dios poderoso si yo les muestro a través de mi vida, de mi testimonio, a un Dios poderoso. Entonces, si tú dices que permaneces en Él y quieres estar seguro de la salvación, debes de andar como Él andó. Amén. De otra manera, hermanos, la duda, gracias hermano, nos va a asaltar. La duda va a ser presa de nuestra vida. La duda va a corromper nuestras bases, nuestras convicciones, de tal manera que va a llegar un momento en que ya no vamos a saber ni qué hacer. Pero déjeme decir una cosa. ¿Quiere estar seguro de su salvación? Imite a Jesucristo. Viva como Jesucristo. Estamos seguros de la salvación, hermanos, si creemos en el verbo de vida. Primera de Juan 2:24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes, vosotros, dice. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si creemos, para estar seguros de nuestra salvación, debemos tener y permanecer en la sana doctrina. Aquí hay una línea muy delgada en la que nosotros podemos no diferenciar cuál es el camino a seguir. Hay tantas iglesias, hay tantas denominaciones, hay tantos grupos religiosos que dicen que tienen la verdad, que dicen que ellos son los únicos, que por abolengo ellos, o por tradición, o por tiempo, ¿verdad? Ellos son la única iglesia. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es lo que nos da seguridad a nosotros? Apegarnos a la doctrina. Quizá no seamos una iglesia con una historia aquí en la nación, ¿verdad? Una larga trayectoria. Quizá no pertenezcamos a una iglesia con siglos de tradición.
Estoy hablando en nuestra congregación actual. Pero déjeme le digo una cosa. Hemos creído en el verbo de vida, aquel que es desde el principio y aquel que estuvo en el principio de la creación. Aquí está nuestro fundamento. Nuestra doctrina es la doctrina bíblica que se ha predicado desde los principios de la iglesia. Nuestra seguridad no está en el edificio en el que estamos. Nuestra seguridad no está en la denominación a la que pertenecemos, que debemos de pertenecer a una. Gloria a Dios por las denominaciones. Nuestra seguridad de la salvación, hermanos, está y radica únicamente en la doctrina que predicamos. ¿Queremos predicar la sana doctrina? Cumplamos con el paso número 6, ¿verdad? Que es dejarnos guiar por el Espíritu. Y por último, hermanos, tenemos la seguridad de la salvación porque tenemos la esperanza de la vida eterna. Le he preguntado a algunos hermanos, ¿usted dónde se va a ir el día que Cristo venga? No sé, hermano. Hermano, ¿usted dónde se va a ir el día que usted se muera? Ya quiere que me muera, que fíjese cómo malinterpretan la pregunta. No, si no le estoy diciendo que se muera, que ¿a dónde se va a ir el día que se muera? No, pues no sé, nunca me había puesto a pensar en eso. Pues debería. El resultado final, hermanos, de nuestra salvación es la vida eterna, es la permanencia eterna, sin interrupciones, de nosotros con el Padre y el Padre en nosotros. Yo no sé cuál sea su aspiración. Usted viene al culto cada domingo, viene a las reuniones los martes. Usted día con día se consagra, mantiene su vida de una manera ordenada y busca a Dios a su manera. Pero ¿cuál es el propósito final? ¿Por qué es usted cristiano? Bueno, pues porque me gusta la religión cristiana, porque qué sé yo, puede usted tener motivos diferentes y variados. Pero yo le digo una cosa. ¿Qué espera usted, hermano, cuando todas las cosas se acaben? Yo solamente espero una cosa, hermano. Muchos dicen, no, pues yo espero llegar al cielo para hacerle muchas preguntas al Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien sus deseos. Yo lo único que espero, hermanos, hacer cuando llegue, porque voy a llegar por su misericordia. Solamente espero deleitarme en su presencia. Yo le digo porque voy a llegar, porque tengo la seguridad de la vida eterna. El Señor, dice su palabra, ha puesto en mi corazón eternidad. Yo estoy seguro que tengo vida eterna porque lo tengo a Él. Yo no sé si usted esté seguro, hermano. Yo no sé por qué usted venga cada domingo a la iglesia. A lo mejor por llenar un espacio en su agitada agenda de actividades. Espero que no sea así. Espero que cada domingo, hermanos, usted lo vea como un ensayo de la eternidad. Espero que cada día de reunión que nosotros tenemos, usted lo vea así, como una práctica de lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad. Espero que usted vea el cristianismo, hermanos, así, como la seguridad de una vida eterna. Ya estamos disfrutando de la vida eterna. Yo tengo vida eterna en Él. Esta es mi seguridad, de que creo en Jesucristo, de que lo honro guardando sus mandamientos, de que amo al Padre, de que practico la justicia según Dios, de que amo a mis semejantes, a mis hermanos en Cristo, y aún aquellos que no han abrazado la fe en Jesucristo, también los amo. En esto yo baso la seguridad de mi salvación, en que tengo conciencia de que yo soy una vasija de barro, pero en esa vasija el Señor ha depositado su Espíritu Santo para manifestar su poder y su gracia y su gloria. Creo, hermanos, y estoy seguro de mi salvación,
porque sigo el ejemplo de Cristo, porque ando como Él anduvo. Porque cuando hago cosas, yo me pregunto, Señor, ¿tú harías esto? Y si Él no lo haría, yo tampoco lo hago. Creo, hermanos, y estoy seguro de mi salvación, porque creo en la doctrina bíblica. Y porque estoy seguro, hermanos, y creo en la manifestación perfecta de la vida eterna. Es una esperanza viva en la cual sostengo mis convicciones de que Él cumplirá esta promesa, y lo espero. Por eso estoy seguro de mi salvación. Termina el apóstol Juan diciendo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, no solamente el Señor se ocupó en nuestra salvación, se ocupó también en que estuviéramos seguros de que somos salvos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿es usted salvo? ¿Está seguro? Amén. Amén, amén. Póngase de pie en esta hora. Vamos a pasar a este lugar. Yo quisiera que viniéramos a este lugar, hermanos, y vamos a hacer unos momentos, a tener unos momentos de oración. Vamos a pedirle al Señor que Él venga a abrazar nuestra vida, venga a abrazar nuestro corazón, venga a manifestar su cuidado que tiene de nosotros. Y sobre todo que nosotros estemos sensibles a su presencia. Quizá haya momentos en nuestra vida, hermanos, que vengan a querer hacernos dudar. Déjeme le digo una cosa, el que duda, dice su palabra, es semejante a la onda del mar. El que duda no tiene de fe, y lo que no tiene fe y lo que no proviene de fe, dice su palabra, es pecado. De tal manera, hermanos, que la confianza o la desconfianza, la duda, el temor, la incertidumbre no deben de formar parte de nuestros pensamientos. No es en vano, hermano, la carrera que estamos nosotros siguiendo. No es en vano el camino que estamos caminando. Hoy el Señor quiere manifestar seguridad en nuestra vida. El enemigo hoy en día está atacando a la iglesia con incertidumbre, con inseguridad, y sobre todo, hermanos, ha distraído a la iglesia con tantas prácticas no bíblicas que solamente mueven las emociones, que solamente se manifiestan de una manera superficial en la vida y en el corazón del creyente, y por lo tanto no lo nutren, no lo fortalecen, no lo llenan de convicción, de confianza. Y esto provoca, hermanos, que la iglesia se aparte de esa seguridad. Pero esto no fue lo pensado en el plan de Dios cuando rescató a la iglesia. Dice su palabra, dice que aquellas ovejas que Él tiene en su mano, nada ni nadie las arrebata de allí. En su mano estamos seguras, dice su palabra. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeré, aunque la tierra sea conmovida, aunque bramen y se turben las aguas del mar. Dice, yo estaré tranquilo. Puede haber tormentas, hermanos, puede haber tempestades alrededor de tu vida, pero hay una seguridad que el Señor ha provisto también en el sacrificio de Cristo. Él te ha salvado y te ha dado la seguridad de que Él quiere tener una comunión eterna contigo. No una religión, sino una relación duradera, eterna, por siempre y para siempre. Podemos decirle al Señor gracias. Díselo con tus palabras. Díselo con tus labios. Carlita, pon una alabanza, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias porque has sido bueno, Señor, y has suplido mi salvación, y has suplido la seguridad de mi salvación. Gracias, Señor. Gracias por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu misericordia. A tu nombre la gloria y la honra por siempre, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para las luchas.
Prepara nuestros corazones, Señor, para las contiendas de cada día. Prepara nuestras mentes, Señor, para los embates del enemigo. Porque es seguro que vienen. Tu palabra dice, es imposible que no vengan tropiezos a nuestra vida. Es imposible, Señor, que no vengan contratiempos a la vida del creyente. Déjame le digo una cosa, hermano, prepárese para la lucha. Dice su palabra en Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, contra principados. Razón de más por la cual de nosotros debemos de estar siempre apegados a su presencia, siempre apegados a su palabra. Gracias, Señor. Gracias porque en todo, Señor, somos más que vencedores. Dice tu palabra que no importando sea persecución, sea hambre, sea desnudez, sea peligro, sea espada, sea lo presente, sea lo porvenir, nada ni nadie, Señor, nos podrá apartar de Dios en Cristo Jesús. Sino antes vienen todas estas cosas, somos más que vencedores. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Señor. A tu nombre la gloria por siempre, Padre. Gracias, Señor.